presentación de este documento pues tan complejo, ¿no? Pero ello obedece, según mi criterio, a tres iniciativas distintas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con una serie de seminarios y reuniones que a lo largo de los últimos 18 años, han sido 18 años de trabajo, se inician con, ya se ha dicho aquí, con una reunión en Colonia de Sacramento, en Uruguay, en marzo de 1988, a instancias de UNESCO, para conformar un grupo de trabajo para el estudio de indicadores para la conservación de ciudades históricas. Yo no sé si lo ven ustedes bien, yo creo que sí, ¿no? Que se ve bien. Esta fue a instancias, como digo, de UNESCO, a toda una serie de profesionales que tratamos de poner en común las distintas experiencias en relación a las ciudades históricas, los distintos recorridos que las distintas administraciones llevaban en esta materia. En aquella reunión que está publicada en el cuaderno 9 de esta colección del Instituto Andaluz de Patrimonio, se generó un primer listado de indicadores, de evaluación de indicadores de ciudades, que era una primera aproximación muy lejana al proyecto que hoy tenemos aquí, el que hoy presentamos. Algunos de estos profesionales, López Morales, Izaza, François Decamps, Ramón Gutiérrez, Ana Lucía Meira, Pedro Salmerón, José Manuel Becerra, tuvimos la oportunidad de estar en esta reunión de Colonia, y que esta reunión dio paso a un grupo de trabajo que en el tiempo ha seguido trabajando en esta materia. Las reuniones de V de Baeza, en la reunión del año 1999, una reunión paralela que se hizo en Malta, en la que tuvimos la oportunidad de estar como observadores, fueron unas nuevas iniciativas donde estuvimos presentes para que ya en el año 2004-2006, en el marco de un proyecto internacional, tuvimos del proyecto de ALCUE, América Latina, Unión Europea, tuvimos la oportunidad de profundizar en algunos aspectos que culminaron para mí en una reunión fundamental, que fue la reunión del año de abril 2009 en La Habana, con el grupo de ciudades Patrimonio Mundial de España, donde estuvieron todas las ciudades declaradas Patrimonio Mundial de nuestro país, y la participación de UNESCO, donde se decidió, tras unos primeros estudios, realizar un desarrollo aplicado al paisaje histórico urbano, y se escogió la ciudad de Sevilla, es decir, se escogió en aquella reunión internacional la posibilidad de que el Instituto Andaluz de Patrimonio iniciara un trabajo que ya básicamente teníamos iniciado, pero que fue para nosotros la oportunidad de iniciar un trabajo ya más concreto, aplicado, y no hablar en abstracto del concepto de indicadores, ¿no? Tuvo su prolongación en la invitación que recibimos de UNESCO y el gobierno brasileño para una reunión en Río de Janeiro en el año 2009, donde el grupo de redactores de que fueron los documentos constitutivos de la Convención de Patrimonio Mundial, muchos de los que estuvieron allí en aquella reunión, hablaran de darle carta de naturaleza al concepto de paisaje histórico urbano, también en el ámbito de UNESCO. Esto cristalizó, curiosamente, en el ámbito de UNESCO en 2010 con las recomendaciones sobre el paisaje histórico urbano. Creo que es un instrumento que ha sido un instrumento que ha abierto bastante el pensamiento, incluso en el seno de la propia organización internacional. Finalmente culmina en un seminario científico que se tuvo en México, donde el ya iniciado nuestro proyecto de paisaje histórico urbano, contrastamos nuestra experiencia con otras experiencias muy interesantes, entre ellas, curiosamente, con la de México Distrito Federal, donde era una manera de entender la ciudad fundamentalmente basada en las personas, muy centrada en los aspectos sociales de las ciudades históricas. Bueno, estos primeros debates dieron lugar y trabajos dieron lugar a dos publicaciones específicas sobre el paisaje histórico urbano, que la tienen ustedes en la colección Cuadernos, pero también los contactos que a lo largo de estos años llevamos en París con UNESCO permitieron debatir y escuchar lo que se estaba planteando en ese momento a nivel internacional, y que estaba fundamentalmente resumido
en el Memorándum de Viena. Era el Memorándum de Viena donde ya se nos estaba diciendo, en los debates estaba Bandarín con esta cuestión, diciendo de que había que insistir en el compromiso y de equilibrio entre los valores inherentes al patrimonio como bienes irrepetibles y a su uso en una sociedad donde los bienes están insertos en procesos de transformación. Se entiende el patrimonio como vivo, no como patrimonio congelado, un patrimonio que no debe de renunciar a su contemporaneidad, añadiendo a este patrimonio también expresiones culturales de calidad, las nuevas expresiones de cultura, siempre armonizadas con los valores sustanciales del legado cultural. Eso nos estaba diciendo que la ciudad era viva, que la inserción de arquitectura o de otros elementos de expresiones culturales eran fundamentales y que era determinante ese equilibrio. Pero además profundizaba el memorándum en lo que era el concepto de paisaje histórico urbano. Se refiere a conjuntos de cualquier tipo de edificios, estructuras y espacios abiertos en su contexto natural y ecológico, o sea que ya habla de una nueva manera de entender el patrimonio, mucho más relacionada, como venía desde el pensamiento patrimonial, con el contexto natural y ecológico, incluyendo sitios arqueológicos, paleontológicos, que constituyen asentamientos humanos en un medio urbano durante un periodo de tiempo relevante, cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, científico, estético, sociocultural o ecológico. Eso ya lo marca el memorándum. Esta noción de paisaje histórico urbano en el memorándum trasciende la de conjunto histórico e incorpora el ámbito territorial y paisajístico de análisis que incluye, por ejemplo, usos del suelo, la organización espacial, las relaciones visuales, la topografía, la vegetación, las infraestructuras e incluso objetos y detalles de construcción. Era como que, así en arquitectura hablamos de habitabilidad, en urbanismo empezamos a hablar de urbanidad territorial, cultural y ecológica. O sea, estamos hablando de conceptos ya novedosos, donde ya el ocio, la cultura, el uso del suelo, la necesidad de valorizar los grandes elementos, tanto culturales como naturales, son determinantes a la nueva sociedad en la que nos constituimos. Esas recomendaciones sobre el paisaje que ya venían en el memorándum cristalizan en los documentos UNESCO en 2010, que lo concibe como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales e incluye, como el caso anterior, el contexto general del sitio, como aquí están todos relacionados, topografía, geografía, bueno, eso trasciende evidentemente los aspectos que tienen que estar relacionados con la estricta protección jurídica de los bienes culturales. Bueno, digamos, estas primeras grupos de iniciativas que están en los documentos internacionales, la participación en grupos de trabajo, en las reuniones que se han tenido en materia, viene acompañado de otro largo proceso de trabajo, un largo proceso que se ha aludido ya de alguna manera por la Secretaria General de Cultura y que tiene expresión a través de numerosos trabajos en el Instituto Andaluz del Patrimonio. Desde 1989 el Instituto apuesta por un análisis del patrimonio cultural desde el punto de vista territorial, desde sus primeros documentos. Hay que decirlo que ya estaba en sus primeros documentos. Esto no es casual, no era una pretensión. Esto viene de... tampoco el primer plan general se llamó plan general casualmente, se llamó plan general porque entendíamos la necesidad de que el patrimonio se insertara en unas realidades más complejas, no en las realidades exclusivas del objeto singular, ¿no? Entendíamos que el patrimonio está en curso como un gran recurso metido en lo que está ocurriendo en todo el territorio. Es decir, por tanto, en 1992 se pone en marcha el proyecto experimental para el desarrollo de un instrumento integral de tutela en áreas territoriales, ambientales y culturales. Ya entonces nadie pensaba que este tipo de herramientas podían llegar a tal desarrollo. Y luego, años más tarde, el proyecto de Alianzas para la Conservación, que es un proyecto que inicia el Instituto como el entendimiento de una visión integral del patrimonio en su relación fundamental, en este caso, fueron con las políticas turísticas, ¿no? Aquel primer proyecto de alianzas dirigido por Pedro Salmerón,
que hacía un análisis de los grandes contenedores culturales y su relación con lo que es el turismo, que cristalizó en 2009 con el seguimiento de aquel seminario en Granada de 2009 de planificación turística en los grandes sitios patrimonio mundial. Hay que decirlo, que esto fue en el año 2009. Esto culminó con una experiencia en el Instituto de Patrimonio a través del proyecto europeo, como ha dicho Isabel, el Laboratorio de Paisaje y de los Recursos Culturales y Económicos de los Sitios Arqueológicos 2001-2002, también dirigido por Pedro Salmerón, en la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia en el año 2004. Hay que decir que este es un gran proyecto experimental, cuya dirección le correspondió a Pedro, que es la base de las metodologías que ha puesto en marcha el Instituto en los grandes lugares y contenedores culturales amenazados. En este caso teníamos el caso de Medina Zahara. En aquel momento entendíamos que la estricta delimitación jurídica de los bienes culturales ya era insuficiente, estábamos sometidos a interacciones de otra naturaleza y era necesario trascender de alguna manera la naturaleza jurídica del instrumento exclusivamente jurídico para entender otros instrumentos más novedosos de tutela, de trascender también la tutela a la relación del patrimonio con otras políticas, como era lo que denominamos las políticas culturales, tendente a generar la calidad de vida y el desarrollo sostenible, más allá, como he dicho, de lo que sería la estricta tarea que veníamos haciendo. En ello, potenciando las tendencias positivas de ese territorio y corrigiendo las tendencias negativas, sobre todo aquellas sobre el impacto del medio físico, y que tras un análisis, las metodologías puestas en marcha por institutos del territorio, de su geografía, que son tradicionales en el ámbito de la geografía, la evaluación en ese medio del patrimonio cultural e imaginario colectivo, la consideración de los aspectos socioeconómicos de los procesos y la identificación de los agentes, de los estudios y de la dimensión política e institucional, nos formuló o nos formulaba, bueno, este es el lugar que escogimos, no es un lugar casual, es decir, no escogimos un lugar, sino es un bien inserto en un espacio de gran biodiversidad, con un medio natural extraordinariamente potente, que era objeto de asentamientos prehistóricos, protohistóricos, que están los asentamientos romanos previos a la ocupación romana y otras ocupaciones en ese territorio. Esto finalmente dio lugar a aquel plan de acción que generaba que tienen ustedes aquí, con su análisis y el número de proyectos, y en ello pues destacaría algunos de esos proyectos que nosotros le pedimos al entonces Ministerio de Cultura, con el 1% cultural, que pudiéramos realizar algún trabajo que hemos, en estos años, en Velo Claudia, hemos culminado como proceso de puesta en marcha de un modelo de planificación que lleva a cabo una tarea, evidentemente, de ejecución sobre ese territorio. Esto es el Departamento de Inmuebles, adscrito al Centro de Intervención, donde Marta García Casasola, Beatriz, han sido las ejecutoras. Realizamos este ejercicio de proyectos de itinerario y acciones en este territorio, con 4 acciones en el itinerario sur, lo que corresponde al desarrollo desde el propio yacimiento de Velo Claudia a Punta Camarinal, las que serían las acciones fundamentalmente en el ámbito, en el lugar de Velo Claudia, y lo que serían los otros 2 lugares tratados con sus itinerarios, la parte de tumbas trompomorfas y el lugar de los Algarbes. Esto nos permitió el desarrollo de lo que es el itinerario sur de la ciudad romana hasta Punta Camarinal, con el reforzar todo ese frente sur, generando un cerramiento perimetral que en este caso en la parte central diseñaba una trama ortogonal que se materializaba mediante pasarela, y tienen ustedes el trabajo ya ejecutado del proyecto realizado, que al final recuperaba la relación visual entre la ciudad y el mar, porque antes esa relación estaba perdida, en entendimiento de todo lo que es el trazado de la escala urbana y urbanística de Velo Claudia, en un nuevo discurso museológico y museográfico,
con contenidos divulgativos y un nuevo mobiliario urbano y unificación del lenguaje gráfico y generación de nueva pavimentación, en la idea de generar este proyecto de valorización de todo este conjunto cultural de Bolonia y que venía a insertarse en una nueva manera de entender la conservación del patrimonio, entendiéndola como valorización y como intervención en un paisaje cultural, como era el paisaje de Bolonia. Ya no era exclusivamente un proyecto de conservación de objetos, sino un proyecto de conservación en un medio territorial y de valorización de ese medio. Está el tema de la señalización que hizo en Bolonia, de esas plataformas con visiones sobre, o en lo que sería en este proyecto de las tumbas antropomorfas también, mediante hormigón impreso de algunas señalizaciones, o en lo que sería la necrópolis de los Algarbes también, del vallado y generación de recorridos para valorizar estos lugares tan importantes desde el punto de vista cultural y territorial del patrimonio. En definitiva, un programa de comunicación de uso público, de mejora de accesibilidad, de acondicionamiento de la visita, de protección y conservación, porque existieron iniciativas de conservación, de señalización y presentación cultural en el ámbito de Bolonia. Bueno, hasta entonces hay que decir que en el año 2005 el Instituto entiende la necesidad de generar un área que se llama el Laboratorio del Paisaje Cultural del Instituto Andaluz del Patrimonio, porque entendimos que desde el punto de vista orgánico tendría que estar situado en la estructura de la propia, del centro de documentación del propio instituto, y hay que decir que en el tiempo esta iniciativa ha demostrado fundamental para la innovación y la investigación en el seno de la propia institución. Hay que decir que la creación del laboratorio, yo creo que es una de las iniciativas del instituto más fructíferas, porque nos ha dado cantidad de programas y proyectos en lo que es la nueva mirada sobre el patrimonio. Con la creación del laboratorio y un trabajo sistemático, el laboratorio inicia proyectos de gran interés. No puedo señalarlos todos, pero yo destacaría primero este que tenemos en la pantalla, que es el proyecto de caracterización patrimonial del mapa de los paisajes culturales de Andalucía, que como venimos haciendo con el paisaje urbano, era una mirada necesaria sobre lo que eran las escalas intermedias del territorio de Andalucía, en el análisis de los espacios del territorio, contenedores de valores y características antrópicas, muy en línea en el análisis que se había hecho a menor escala en Velo, y con la intención de prevenir y cautelar mediante recomendaciones y orientaciones a otras políticas, además de las culturales, con incidencia en la ordenación del territorio. O sea, no pretendíamos meternos en las otras políticas, pero sí orientar desde la posición de cultura, donde entendíamos que desde cultura, cómo vemos nosotros esos lugares en el territorio. Eso tuvo una publicación que dirigió Silvia Fernández Cacho, que se llama Paisaje y Patrimonio Cultural en Andalucía, Tiempo, Usos e Imágenes. Esta magnífica publicación que tienen ustedes, que la tenemos todavía, es una de las pocas que nos queda, que es una de las pocas publicaciones, creo que ha sido fundamental en el desarrollo del propio laboratorio. Esto culmina años más tarde, en fase ya de finalización, con el proyecto del registro de los paisajes culturales de Andalucía, los que ya hemos llamado PICA, en su definición como aquellos paisajes singulares, delimitados y valorados que han de ser gestionados de forma planificada para mantener las condiciones de equilibrio, controlando sus cambios y evitando los impactos que puedan poner en riesgo sus rasgos definitorios. Esto vino acompañado de otros proyectos, el paisaje del conjunto arqueológico de Dolmen de Antequera, que ha citado la Secretaria General, el proyecto de participación social en las políticas de paisajes culturales de Isa Durán, la creación del canal Paisaje en la web del Instituto, o el reciente trabajo que también he citado para el IFAM brasileño de capacitación de cuadros y profesionales de la administración brasileña para la definición de esa nueva figura jurídica brasileña que es el Parque Histórico Nacional de Misiones de Río Grande do Sul, donde el Instituto está inmerso
en una extensa relación de confianza entre los dos institutos, producto de un encargo a través de UNESCO Brasil. En este marco ya veníamos todos trabajando desde el grupo de trabajo, entendiendo que el paisaje, esta idea de esa tercera experiencia, ¿no? Como digo, primero han sido los seminarios, luego han sido los trabajos, pero luego los trabajos que nosotros hemos emprendido en relación al paisaje urbano, que parte, como decía, de La Habana y parte de México, y que nosotros veníamos barajando de una manera muy global, pues este pensamiento, ¿no? Generar esto un nuevo instrumento patrimonial integrado en el marco del desarrollo y de la calidad de vida, entender en ese marco la relación entre arquitectura contemporánea y ciudad histórica, la reflexión sobre los actuales sistemas de protección que nunca deben de estar en activo, es decir, qué debemos de proteger, qué no debemos de proteger, el análisis de la interacción entre el patrimonio cultural y medioambiental, que nos parecía también determinante, el estudio de la funcionalidad y el uso de los conjuntos, del comercio, el turismo, de esas otras actividades que son fundamentales, el análisis del significado de los bienes culturales y los nuevos patrimonios, y ello nos metía en una serie de necesidades de propuestas de acción. Es por ello que encontramos en Sevilla, a través del 2009, esa idea que hemos tardado, porque hemos tenido dificultades económicas, como todo, hemos tardado en esto. Si hubiéramos tenido muchos medios económicos, pues seguramente hubiéramos llegado mucho antes, ¿eh? Pero hemos tenido muy pocos medios económicos. Los medios que tenemos se ha podido hacer lo que se ha podido hacer, ¿eh? En estas grandes ciudades patrimoniales, Sevilla, con el río Guadalquivir, con uno de los grandes, con un espacio muy apropiado para ese nuevo concepto de paisaje urbano, porque es una ciudad que tiene un medio físico muy atractivo, no exento de grandes problemas, como hemos detectado precisamente en los análisis, ¿no? Pero era un proyecto más transversal, donde la noción de desarrollo, que está ahí arriba, ¿no?, es la legitimar a las políticas públicas que son capaces de contribuir a una sociedad más equilibrada y justa, ¿no? Ese sería el concepto fundamental del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cómo aplicamos las políticas públicas para que realmente contribuyan a sociedades más equilibradas y más justas? Y en ese sentido, pues un proyecto que esté la tutela, el acrecentamiento, la incorporación del debate de la arquitectura contemporánea, la necesidad de potenciar la biodiversidad, ordenar no solamente para edificar, ¿no?, ordenar también para el disfrute, ¿no?, porque parece que ordenamos nada más que para edificar, ¿no?, ordenar para el disfrute y la valorización del patrimonio, el fomento de las actividades socioeconómicas que están relacionadas, que son sostenibles, y sobre todo, y por eso estas jornadas y la web abierta, esto generar un consenso sobre las propuestas, es decir, a ver qué se nos dice, aunque ya hay que decir que han contribuido muchísimos profesionales de alto valor en el proyecto. Metodológicamente, siguiendo la vía marcada por la Dirección del Trabajo y especialmente todo el acervo cultural, pues iniciamos con la participación de profesionales muy destacados y muy queridos para nosotros, un largo proceso de trabajo con unos primeros estudios que llamamos los estudios temáticos, que tienen ustedes ahí, no las voy a relacionar. Eran una primera aproximación donde arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, biólogos, economistas, geólogos, expertos en comunicación, antropología, de la universidad, del instituto, profesionales libres de toda índole, generamos esas primeras aproximaciones iniciadas que denominamos los 12 estudios temáticos y que versan sobre aspectos territoriales, patrimoniales y de percepción o de impacto. En ese marco del proyecto, eso lo van a contar los profesionales que han estado en ello, muy metidos. Una de las cosas más destacadas es cómo se hacía esa primera aproximación que ya estaba en la guía de Bolonia, que a través del análisis, a través de la definición de los procesos o los relatos significativos que testimonian la evolución sociocultural y económica de la ciudad de Sevilla en el tiempo. Esto y las actividades socioeconómicas estructuraban todo, de una manera estructural, todo lo que eran los recursos asociados que componen, en definitiva, ese mapa de recursos asociados con valores patrimoniales asociados a la evolución de los procesos sociales y económicos, ¿no?, que ha sido para mí una entrada distinta, no la entrada tradicional a través de los objetos singulares, sino a través de esos grandes procesos que ya contarán los profesionales. Aquí
los bienes, ¿no?, como recursos, ¿no?, que eran los elementos que consideramos que al final están para nosotros, que son los elementos también para nosotros muy importantes, ¿no? Esos bienes, y aquí tienen, trascendiendo también la idea de que estos recursos trascienden esa idea tradicional del objeto delimitado por una ciudad histórica, y que esa idea de contemporaneidad nos obligaba a entender esa idea de ciudad patrimonial, pero esta vez una ciudad patrimonial relacionada con otras políticas, entendiéndolo para el disfrute como un hecho fundamental. Aquí la gestión de los recursos culturales y naturales y la aplicación de medidas para el disfrute van a ser los elementos, una buena gestión o una gestión de ellos, y nosotros de aquí podemos posibilitar y orientar sobre esas políticas, pero esas gestiones serán los que harán la posibilidad de que estas políticas sean finalmente aplicadas. Estos objetivos son, establecimos 4 objetivos, que son los 4 objetivos los 4 objetivos de calidad paisajística. Era regenerar el medio ambiente urbano y periurbano, que los tienen ustedes, adecuar las infraestructuras territoriales, son las medidas de calidad paisajística con sus correspondientes medidas, fomentar las actividades económicas sostenibles y cualificar la integración del patrimonio cultural en el paisaje contemporáneo. Van a ser los 4 objetivos de calidad paisajística, que vienen acompañados de 13 objetivos concretos y de 46 medidas para el desarrollo. O sea, creemos que el trabajo pues seguramente necesitará de otras miradas, que habrá muchas miradas complementarias, pero ahí está el cúmulo de un número importante de profesionales. Y entendiendo que esta guía es una declaración de intenciones, como decía, y un posicionamiento claro respecto al camino que puede seguir Sevilla para hacer compatible crecimiento y transformación respetando su patrimonio, y desde una visión que entendemos actual, un patrimonio del futuro que incorpora nuevas formas de contemporaneidad. Parece que las formas de contemporaneidad pueden ser exclusivamente físicas, ¿no?, pero aquí están todas, ¿no? Los transportes públicos limpios, la eficiencia energética, la ciudad verde, el espacio verde, el recorrido para el disfrute a pie, a bicicleta, los cauces, el cuidado de los cauces fluviales, el mantenimiento y el asentamiento de la biodiversidad, la regeneración de ecosistemas en riesgo, el disfrute de espacios públicos de calidad y el conocimiento de su historia, el descubrimiento de ese patrimonio, que mucho de ello pues, está todavía sin descubrir, y sus valores, que es representativo también como construcción social que es el patrimonio de grupos y sensibilidades sociales distintas. Bueno, pues esto es un poco lo que me tocaba a mí decir. Yo creo que en este momento es un momento de agradecimientos, porque hay que decir que aquí ha estado el equipo de Pedro Salmerón y el propio Pedro durante mucho tiempo trabajando con nosotros. Venimos desde el año 98 o 99 venimos trabajando en esta idea de paisaje. Hay que decir, lo que decía antes, que el laboratorio del paisaje ha sido determinante en esta coyuntura, en poner en su sitio un tema tan novedoso en el patrimonio. Yo creo que no hay pocos laboratorios de paisaje metidos en las administraciones públicas, creo que es de los pocos laboratorios que existe. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por estos equipos, y a todos los profesionales que han contribuido con nosotros, pues realmente a desarrollar un trabajo que evidentemente ahora pues tendrá su crítica, estaremos dispuestos a asumirla, pero creemos que por lo menos lo hemos intentado. Nada más, muchas gracias.